La culpa es nuestra. Estas han sido las declaraciones del presidente de El Salvador sobre las muertes de migrantes que intentan llegar a la Unión Americana. Nayib Bukele ha reconocido la responsabilidad de su país en la decisión de miles y miles de salvadoreños de huir de la nación ante la falta de seguridad, de oportunidades laborales, de educación y de salud. Sus declaraciones justamente se dan tras el sepelio en el estado centroamericano de Óscar Martínez y su hija Valeria, que murieron ahogados al cruzar el río Bravo, y cuya foto abrazado, sin vida, generó condena mundial. Además, se da en medio del lanzamiento de la segunda fase del plan de seguridad puesto en marcha por Bukele, en el que el gobierno busca reclutar a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para evitar que entren en pandillas. Esta medida ha sido bautizada como oportunidad. La primera fase del proyecto incluyó el incremento de la presencia de la policía y militares en zonas céntricas y urbanas de 12 municipios del país. Y de acuerdo con cifras oficiales, un poco más de 35.000 personas integran las temidas pandillas en El Salvador. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales elevan la cifra a 70.000. El Salvador tuvo una tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2018, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Nos acompaña en San Salvador Carlos Marroquín, él es director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Hola Ruth, buen día. Muchísimo gusto en saludarte. Señor Marroquín. Un saludo a Marroquín. toda la comunidad de habla hispana que nos está viendo y escuchando. Así es, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿qué se necesita para realmente poder aliviar la crisis crónica de inseguridad que reina en El Salvador? Bueno, creo que lo primero que se necesita es voluntad, algo que no ha existido en los anteriores gobiernos, porque si vos tenés la voluntad de hacer las cosas van a pasar, van a suceder, se van a dar. Entonces, lastimosamente en nuestro país no ha existido voluntad de querer ayudar a la juventud, de querer ver de forma seria y buscar las causas de por qué tanta migración, de por qué tanto conflicto con pandillas. Entonces, creo que lo que hace falta es voluntad. ¿Con qué realidad se encuentran los jóvenes, tomando en cuenta que durante años la lucha contra las pandillas no ha producido los resultados deseados? Debido, según dicen muchos analistas, a la falta de compromiso político, a divisiones sociales, las pandillas utilizan esto para su propio beneficio. ¿Con qué realidad se encuentran estos jóvenes que están en los barrios, sin oportunidades laborales, de salud y de educación además? Bueno, hay que decir que lastimosamente vivimos en un país donde todo el tejido social se rompió. Se rompió justamente por la carencia de esas oportunidades, por la carencia de recursos que a veces son tan básicos. Anoche estuvimos con parte del gabinete de ministros, con el ministro de Gobernación, con el presidente de ANDA, con el ministro de Obras Públicas y otros ministros en una comunidad de la capital. O sea, no te estoy hablando de la zona rural, sino de la capital, que había tenido 70 años aproximadamente sin contar con un recurso que debe ser tan básico como lo es el agua. Por la misma visión, y como te digo, si antes hizo falta voluntad, hoy la voluntad sobra. Y nos acercamos a la comunidad Peralta, que está ubicada en el distrito 6 de San Salvador, de nuestra capital, para llevar todos esos recursos. Y no solo esos recursos, sino que el presidente nos dijo, vayan y vean todas las necesidades que existen y vamos a tratar de suplirlas. Entonces, ¿te imaginas crecer, o sea, y estar toda tu vida sin tener es un recurso vital como lo es el agua en tu casa, vivir en condiciones precarias? Eso lo único que te va a dar es el paso para pertenecer a uno de estos grupos por la búsqueda de algún recurso, de alguna oportunidad, porque el Estado les abandonó y nunca acercó esas oportunidades. Entonces, la intención en esta segunda fase es eso, tratar de decirle a los jóvenes, no, o sea, estamos acá con ustedes, hay otro camino, hay otra oportunidad, hay otra salida.
Aquí en la mañana dialogando con el director de la unidad de reconstrucción del tejido social tan necesario en El Salvador. La crisis humanitaria, Carlos, en Centroamérica, esta es una realidad que también afecta no solo a El Salvador, sino a otros países como Estados Unidos, a México. El número de refugiados, solicitantes de asilo de los 3 países del Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, se ha multiplicado casi por 10 en el 2011. Esa fue la última cifra, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. ¿Cómo debe trabajar directamente el gobierno de Bukele para que no sea un mal de todos? Bueno, primero tenés que reconstruir el tejido social. Lo explico de esta forma. ¿Cuándo se rompe el tejido social? Bueno, cuando hay carencia de alguno de los servicios básicos para vivir y para estar bien en una comunidad, en un barrio, en un caserío, en un cantón, en un pueblo. Entonces, lo primero es tratar de reconstruir ese tejido social, al menos acá, hacer nuestra parte en El Salvador, porque lastimosamente Centroamérica siempre se ha enfrentado a tener gobiernos que han velado siempre por intereses personales y no por los intereses de las mayorías del pueblo. Entonces, al menos desde nuestra parte, por la visión de Nayib Bukele, nuestro presidente, vamos a tratar de hacer la labor de reconstruir ese tejido social para que los jóvenes ya no quieran migrar, para que los padres de familia no abandonen a sus hijos, no abandonen a sus señoras, igual que las madres no tengan que irse del país, sino que tengan oportunidades acá de empleo, oportunidades de generar emprendedurismos, de generar esa microeconomía local que va a traer esos beneficios y ese mismo camino para reconstruir ese tejido social. Nosotros estamos asumiendo nuestra parte. Nayib decía, hay mucha responsabilidad. Tenés 30 años de abandono del Estado en nuestro país, mucho más de 30 años. Entonces vamos a tratar de cambiar esa dinámica, esa mecánica. La intención es acercarnos a la gente. Bueno, en este momento va ya un grupo de ministros a una de las comunidades también muy emblemáticas y muy estigmatizadas de acá en nuestro país, que es La Campanera, anunciar un megaproyecto que involucra a muchos sectores, que va a involucrar tanto a las personas de la tercera edad, como al grupo de jóvenes, como a los adultos, entonces niños. Entonces el punto, tratar de llegar a todos esos sectores para que las cosas cambien y asumiendo nuestra responsabilidad como país. Vamos a agradecer a Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Ha estado con nosotros desde San Salvador. Gracias, un buen fin de semana para usted. Muchísimas gracias, Ruth.